Hola, buenas noches y bienvenidos al estudio A4 de Torre España, desde donde emitimos en directo este programa. Hoy queremos entrar, como ya les hemos adelantado, en un auténtico misterio sin resolver. En el caso de un niño desaparecido, de este niño que van a ver ustedes ya en sus pantallas. Se trata de Juan Pedro Martínez. El 25 de junio del año 1986 viajaba con sus padres en un camión. Tuvieron un accidente, sus padres murieron y fueron recuperados sus cadáveres de un amasijo de hierro retorcidos. Pero del niño no había el menor rastro. ¿Qué es lo que pudo pasar con el niño? ¿El accidente fue fortuito o provocado? El niño pudo ser secuestrado, alguien le recogió en algunas de las numerosas paradas que hizo el camión en los minutos que precedieron al accidente. El niño incluso pudo disolverse en el ácido sulfúrico que transportaba la cisterna del camión. Estas preguntas y otras muchas nos vamos a plantear a lo largo de la noche. Pero ya les advertimos desde ahora dos cosas. Primero, que no hay ninguna evidencia, ninguna prueba que clarifique nada de lo que se ha dicho hasta el momento. Y segundo, que aquí la lógica es muy poco práctica, como van a poder comprobar a lo largo de la noche. Queremos estar cerca del entorno del niño y de su familia y para eso nos trasladamos ahora, vamos a entrar en la casa de sus abuelos, en la pedanía de Los Cánovas, en el municipio de Fuente Álamo, en la provincia de Murcia. Y allí, como digo, están sus abuelos Pedro y María. Pedro, María, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada decirles que tenemos aquí a sus familiares que han llegado sin ningún problema, que les oirán dentro de un rato y les damos las gracias porque creo que hemos invadido su casa, ¿no, Pedro? Sí, bueno, pero Está bien. lo admitimos. María, antes de nada, ¿usted qué cree que ha pasado con su nieto, con Juan Pedro? Pues mire, verdaderamente que ni lo sé qué pensar, ¿eh? Porque lo único que sé es que salieron de su casa y el niño todavía no ha regresado. Sus padres regresaron muertos, pero él ni muerto ni vivo. ¿Dónde se ha podido meter esa criatura? Pues esa es la pregunta que deja abierta su abuela, María. Y en el pueblo se habla de Juan Pedro en el lugar habitual de la tertulia de un pequeño pueblo como es el bar. Y allí nos trasladamos, vamos a entrar en ese bar a las 10 menos 3 minutos de la noche siguiendo la cámara de Televisión Española. Estamos entrando en el bar del pueblo, como ustedes están viendo, seguimos a la cámara y queremos hablar ya junto a la barra del bar con Juan García, que es el propietario de este establecimiento. Juan, buenas noches. Buenas noches. Ustedes en el pueblo, en las tertulias a las que hacemos alusión, ¿qué es lo que piensan que ha podido pasar al niño? ¿Dónde creen que puede estar Juan Pedro? Pues mire usted, el pueblo, tanto yo como el pueblo, creemos que el niño no fue muerto como su padre y su madre, fue que se lo quitaron antes de llegar al sitio que tuvo el accidente. El niño, el chaval, desaparecía cuando contaba con 13 años. Estamos viendo al hijo de Juan García, de la misma edad, sería más o menos el retrato físico que a estas alturas, 5 años después, 6 años después, tendría Juan Pedro. Es la referencia que nos puede servir, por lo menos, para que nos hagamos una idea de cómo podía ser físicamente Juan Pedro ya con 18 años. Bueno, Juan Pedro es el protagonista estelar de esta noche, no cabe duda, pero en España cada año 9.000 personas desaparecen. Para nosotros todos son igual protagonistas, todos tienen el mismo protagonismo y queremos que ustedes nos ayuden a encontrarles. Si puede ayudarnos, preste atención a estos rostros que aparecen ya en las pantallas de sus televisores. Enrique Martínez Ortiz, desaparecido en octubre del 91 en Tarragona, 36 años, carácter serio y reservado, es moreno y tiene la nariz alargada. Eunice Barquín García, desaparecida en Barcelona en noviembre del 82, ahora a punto de cumplir 11 años, su madre perteneciente a una secta se la llevó siendo casi un bebé. Manuel Domínguez Pérez, desaparecido en octubre del 91 en Ripollet, Barcelona, 57 años. Es moreno de piel y tiene el pelo canoso. Raúl Vegas Merino, desaparecido en julio del 86 en Madrid, 26 años, complexión normal, carácter reservado. Pilar Iglesias Muñoz, desaparecida en diciembre del 91 en Basauri, Vizcaya, 33 años, estatura media, delgada y morena, usa gafas graduadas. Basilio Alonso Martínez, desaparecido en abril del 92 en Noreña, Asturias, 27 años, pelo castaño y ojos oscuros. Rosa Cámara López, desaparecida en octubre del 91 en Barcelona, 40 años, tiene el pelo negro y le faltan varios dientes.
Juan Ramos Benítez, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria en marzo del 90, 52 años, estatura baja, complexión fuerte, pelo canoso. Antonio Suárez Santana, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria en marzo del 90, 49 años, alto y delgado, ojos de color pardo. Antonio Báez Pérez, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria en marzo del 90, 30 años, estatura media, ojos muy claros de color verde. Se encontraban pescando en la zona sur de la isla conocida como Beneguera, a bordo de una barca llamada Chispa. Ustedes conocen ya de sobra la mecánica de nuestro programa. Si conocen a alguna de estas personas, si saben darnos algún dato de su paradero, no duden en llamarnos. La verdad es que gracias a ustedes estamos encontrando personas desaparecidas. Lo van a comprobar si llevamos ya nuestro programa al set de teléfono donde se encuentra Javier Algarra. Javier, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Efectivamente, el martes pasado, como sabes, mostrábamos a nuestros espectadores la fotografía de Pedro Miguel Robles Pérez, un joven de 15 años que apenas 24 horas antes había desaparecido en la localidad madrileña de Móstoles. Pues bien, hoy, solamente una semana después, Pedro Miguel se encuentra ya en casa, con su familia. Pedro Miguel, buenas noches. Atención, Pedro Miguel, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿dónde te habías metido? ¿Qué había sido de ti estos días? Pues bueno, me fui a Valencia con unos compañeros, a ver a unos compañeros. ¿Y no pensaste que tus padres podrían estar preocupados al no saber nada de ti? Sí que lo pensé. ¿No se te ocurrió llamarles para decirles dónde estabas? No, en aquel momento no se me ocurrió llamarles. Dinos, Pedro Miguel, ¿por qué te fuiste de casa? Pues no lo sé, no llegué a pensarlo porque me fui. ¿En algún momento supiste que tu fotografía estaba siendo mostrada a través de Televisión Española? Pues sí. ¿Y qué te hizo pensar eso? Pues que mis padres se preocupan mucho por mí, entonces lo sabía ya de sobra. Ahora ya en casa, todo resuelto, ¿estás a gusto por cómo se han solucionado las cosas? Estoy muy a gusto en mi casa. Pedro Miguel, bienvenido a casa, que todo vaya bien a partir de ahora. Buenas noches. Gracias. Es la historia de Pedro Miguel, ya la han oído ustedes. Una colaboración que un martes más les volvemos a solicitar por si saben algo de alguna de esas personas que les hemos mostrado en nuestras fichas. Nuestro teléfono, el 900-100-673, está a su disposición. Hasta luego. Gracias, Javier. Son casos recientes que estamos nosotros intentando localizar a través de Televisión Española. Y tal vez usted haya podido ver a nuestro protagonista estelar de hoy, a Juan Pedro Martínez. Su historia la hemos recordado ya en rasgos generales, ustedes probablemente la conocen, pero queremos entrar en los detalles, queremos refrescar la memoria. Vamos a ver el reportaje que hemos elaborado. El cementerio de los Cánovas en Murcia no tiene cipreses cantados por poetas. Es un cementerio pequeño. Entre sus silencios y recuerdos, sin embargo, una tumba en medio de flores guarda enterrado un misterio. Un secreto callado desde hace 5 años. No te olvidaré jamás, hija mía, no te olvidaré jamás. Jamás, hija mía. Tu hijo, nos falta tu hijo, hija mía. Nos falta tu hijo, hija mía. Hija de mi corazón. Unas buenas notas. Juan Pedro había sacado unas buenas notas. Y como premio su padre cumplió lo prometido, llevárselos a él y a Carmen en un transporte que tenía que hacer a Bilbao. Otras veces habían ido juntos los tres, pero nunca con la cisterna cargada con 20.000 litros de ácido sulfúrico. La vida de María, la abuela, se ha quedado congelada en aquel 24 de junio, en aquel santo de Juan en el que Andrés y Carmen iniciaron su viaje hacia la muerte. Cenaron en la venta del Olivo en Cieza, después pararon en Las Pedroñeras, media hora. Una gasolinera cerca de Madrid le sirvió al camionero para echar una cabezada. A las 6 desayunaron en el Bar Aragón. Fue la última vez que se vio a los tres juntos. Se sentaron y estuvieron allí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse pues yo en esto de que salía fuera de la barra
pues entre la ventana, nada más marchasen al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Pero vamos, yo no vi tampoco de que fueran ellos ni nada. Una hora después, Andrés operaba el último repecho del puerto de Somosierra y bajaba en dirección a Burgos. El descenso lo hizo a mucha velocidad. Cuando subió para arriba, yo ya me imaginé que bajaría sin frenos. Por entonces la curva abajo ya intentó casi volcar y entonces yo le crucé un poquito el camión para que no me diera. Y luego ya subía otro camión detrás, que a ese ya se llevó el limpiaparabrisas. Y luego un poquito más, a unos 100 metros, 150, ya fue cuando se tiró a los otros dos que subían. A las 7 menos 25 de la mañana el camión se estrelló en la vertiente norte del puerto de Somosierra, en la línea divisoria entre Madrid y Segovia. La cabina en la que viajaban el camionero y su mujer quedó totalmente aplastada bajo el tráiler. Los cadáveres de Andrés y Carmen no pudieron ser rescatados hasta 10 horas después. Juan Pedro, sin embargo, no estaba entre los restos, ni vivo ni muerto. Cuando eran las 12 o así, mi hijo viene diciendo: mamá, no llores, que el Zaga no está muerto, que no está con ellos. Ay, yo desde que reviví un poco, digo: hijo mío, pero ¿dónde está el crío? Y dice: no sabemos dónde está, mamá, alguien se lo habrá llevado, el crío no está allí. Yo me quería ir a buscarlo aquella noche, por aquel monte. Iban buscando sin aún creerlo, que no se querían totalmente, porque de ellos que era imposible de que fuera el chiquillo allí en el camión, porque no encontrarse allí restos de chiquillo, entonces para ellos era casi imposible de que fuera. Entonces, aunque estaban buscando, pero sin creerlo totalmente de que iba el chiquillo en el camión. En ese trágico kilómetro, los abuelos de Juan Pedro iniciaron su particular viaje en busca del niño. ¿Dónde podía estar? ¿Iba en la cabina del camión en el momento del accidente? ¿Salió disparado por el impacto? ¿Lo arrojaron los padres por la ventanilla al ver el peligro? Y si sobrevivió, ¿por qué desapareció? Un caso muy raro, muy triste. Porque sus padres aparecieron muertos, pero a él, ¿dónde está? ¿Qué ha sido de ese niño? Los fines de semana se dedicaron a colocar el cartel de Juan Pedro por todo el país y se agarraron como a un clavo ardiendo al testimonio de un testigo que vio parar a una furgoneta blanca junto al amasijo de hierros del cisterno. Nunca fue localizada esa furgoneta blanca. Tampoco ha sido aclarado el accidente, en principio un caso típico de rotura de frenos. Entre las circunstancias extrañas que lo rodean, queda todavía por explicar por qué media hora antes de estrellarse, en la subida a Somosierra, el camionero se detuvo 12 veces en apenas 23 minutos. Son las detenciones típicas de un atasco, pero aquella mañana el tráfico era escaso. Un minuto hubiera sido suficiente para que Juan Pedro abandonara el camión voluntariamente o por la fuerza. Y en este caso, ¿por qué? Cuando dijeron que llevaba droga, que yo no estaba aquí, estaba en el campo, y cuando vine, lo dijeron: ay, ¿no sabes que han sacado que llevaba droga? Pues yo me puse tan contenta, la verdad. Digo, pues ya vienen por un sitio por donde buscar a este crío. ¿Se pudo desintegrar el niño? Un año después del accidente, Televisión Española pidió al Laboratorio de Química Inorgánica de la Universidad Autónoma de Madrid que repitiese un experimento realizado por la Guardia Civil y por el que se descartó que el niño estuviese calcinado entre los restos. Se sometió a la acción del ácido sulfúrico una pata de animal. La masa muscular se perdió en pocos minutos. El hueso, por el contrario, permaneció, si bien muy reducido. ¿Y si la cabina en la que posiblemente dormía Juan Pedro se convirtió en una bañera de ácido sulfúrico? ¿Se hubiera encontrado algún resto? ¿Se pudo descomponer el niño? En el cementerio de los Cánovas en Murcia, un cementerio pequeño de pueblo, una tumba mantiene todavía sepultado su secreto. ¿Qué pasó con Juan Pedro? Si alguien lo tiene, que se lo ablande el corazón. Se lo ablande el corazón, Dios mío. Realmente impresionante el suceso del niño, nada se sabe. Hay algunas cosas que dan lugar a plantear muchas preguntas. La primera e inmediata: ¿el accidente fue fortuito o provocado?
Esta respuesta la vamos a buscar con un hombre que conduce habitualmente un camión y que es el vicepresidente de una de las patronales del transporte, Frenadismer. Enrique Marañón, buenas noches. Buenas noches. Hemos dado ese dato. 13 paradas, 12 paradas en 23 minutos poco antes del accidente. Subiendo un puerto, ¿esta es una situación normal? Totalmente anormal. ¿Qué significa esto? Significa que si este hombre tenía algún problema mecánicamente con el camión, evidentemente, aunque hubiera parado cuesta arriba, no se hubiese tirado el puerto cuesta abajo. Otro tema que quiero aclarar es que este camión creo que era un Volvo F12. En caso de que este coche discrepo con el compañero que ha salido antes, que fue testigo directo del accidente, en caso de que este coche se hubiera quedado sin freno, el coche se hubiera hecho, porque el coche, la cabeza tractora, aunque la plataforma se quede sin freno, la cabeza tractora se bloquea. Y lo hubiera hecho la tijera, inclusive hubiese volcado mucho antes de llegar a donde volcó. Sí, me va a permitir por ir un poco para que nos entienda todo el mundo. Punto primero, un camionero subiendo no para tan solo unos segundos durante varias veces consecutivas en un minuto. Por ejemplo. No para, porque un camión subiendo, pues todo el mundo, aunque no sea profesional, sabe que cuesta mucho recuperar otra vez la inercia del camión, porque se hace a base de motor, y más cuando se lleva una mercancía tan peligrosa y tantos kilos detrás, y más en el sitio donde ustedes han hecho mención antes. Segunda cuestión, ¿alguien pudo manipular los frenos de ese camión durante alguna de estas paradas? No, por rápido que sea, porque el camión la única posibilidad que hay es cortarle los latiguillos, que son de goma, pero es que cuando le cortan los latiguillos el camión no se mueve. Una tercera cuestión, el camión comienza a bajar el puerto y ahí usted mantiene una tesis, una hipótesis, diciendo que algo le pasó psíquicamente al conductor, puesto que no da la impresión de que se rompa nada, sino de que conducía muy deprisa, simplemente. Sí, evidentemente este señor tuvo que tener algún problema, porque lo más difícil del puerto, como antes he apuntado, lo pasó. O sea, si el camión es una avería mecánica, que él no puede tener ningún tipo de control sobre el camión, no llega hasta donde llegó. Bien, un misterio, las paradas de este camión. Un segundo misterio que nos ocupa para ir un poco planeando sobre las cosas en las que tenemos dudas. Está con nosotros nuestro asesor policial habitual, el inspector Gándara. Inspector Gándara, buenas noches. Buenas noches. Se ha hablado desde el primer momento que en el lugar del accidente, una vez que el camión se sale de la cuneta, se para una Nissan Vanette con dos personas. En la investigación policial, ¿qué ha pasado con esta furgoneta que puede ser la clave para saber si el niño viajaba o no en el camión? Pues la investigación policial no ha llegado de momento a identificar a esa furgoneta en concreto. Existen, por lo visto, matrículas y números que se tienen que seguir comprobando, y algunos ya se han comprobado, pero no se ha llegado a identificar la furgoneta en concreto, que parece ser paró allí en el momento del accidente. María Jesús Cañellas, nuestra compañera, cuando ha ido elaborando el reportaje que han ustedes podido ver hace unos instantes, se llevaba más de una sorpresa. Por ejemplo, algunos de los testigos del accidente han desaparecido, concretamente 3, en unas circunstancias extrañas: uno en un accidente de carretera, un choque frontal, y 2 atropellados por un coche de las mismas características y con una matrícula de la misma provincia. ¿Esto es casualidad, lo han investigado ustedes, o es un dato simplemente que está ahí? Mire usted, yo creo que eso se debe más que nada a la casualidad, a una desgraciada casualidad, porque me cuesta mucho pensar que detrás de este accidente exista un nivel de organización tal que vaya eliminando a posibles testigos que tampoco es que hayan aportado un dato tan fundamental como para poder aclarar el suceso por sí solo. Antes de incluir más datos, vamos a pasar a las hipótesis, a lo que se plantea la familia y la policía de lo que realmente pudo suceder ese 25 de julio del año 86. Está con nosotros Juan García Legaz, que es el portavoz de la familia. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son las hipótesis que ustedes, seguro que en casa, han planteado una y otra vez? Por lo menos las que creen más reales de lo que pudo suceder. Bien, de ahí nosotros hemos estado barajando 2 hipótesis. Primera, que el niño se lo quitaran un momento antes de pasar el accidente, en la última parada. Y segunda, vamos a recordar que paraban a desayunar y posteriormente, en los minutos siguientes, en la media hora antes del accidente, es cuando se producen todas esas paradas. Ustedes mantienen, por tanto, que cuando paran a desayunar, ahí alguien pudo coger el niño. No, ellos terminan de desayunar y salen, hacen una circulación normal hasta pasado Buitrago. Cuando pasan Buitrago, el camión sigue la circulación normal, y en el primer repecho que hay, donde el camión se queda a unos 20 km la hora, le hacen parar. Así sucesivamente, en 4 ocasiones, en bloques de 3 paradas, y en la última parada, que fue ya remontando el Somosierra, estuvo parado unos 20 segundos.
tiempo más que suficiente para quitarle el niño, o incluso desbloquearle los frenos y dejar la cuba sin frenos, que Una es posible. hipótesis. ¿La segunda? La segunda, que pasado el accidente el niño saliera despedido, quedara allí aturdido y la furgoneta esta en cuestión, cuando se fue a revisar el camión o que dio la vuelta alrededor del camión, cogieran al niño y se lo llevaran. Son las hipótesis que maneja la familia. Inspector Gándara, ¿son buenas? ¿Usted cree que puede haber otras? ¿Se acercan a lo que puede ser desde la hipótesis una cierta semejanza con la realidad? Desde luego, estamos hablando ya de unos hechos delictivos, no de un accidente, si aceptamos cualquiera de las hipótesis que plantea. Y una vez aceptada, la solución final de esa hipótesis es el trágico final para el niño. Después de 6 años no ha aparecido, no nos lleva nada más que a que el niño ha sido asesinado por parte de sus captores, porque otra explicación de aceptada esa hipótesis no existe. Supongamos, inspector, que el accidente no fue fortuito, supongamos que en esa Nissan viajaba alguien relacionado con la droga, se ha mencionado en el reportaje, que al padre le presionaran y que siguiendo a esa furgoneta, pensando que no llevaba a su hijo, la conducción no sea la habitual y se estrelle bajando el puerto de Somosierra. ¿Sería una hipótesis con cierto peso o no? Desde luego no es la forma de operar del delincuente nacional, ni muchísimo menos. No se conoce un caso semejante, donde se haya tomado como prenda, como rehén, a un menor, a un niño, para obligar a 2 personas honradas a ejecutar un hecho delictivo como puede ser el transporte de esa droga. Por lo tanto, es una hipótesis difícil de encajar. Si bien, pues no se descarta. Hay otras posibilidades, pero es que si se acepta esa, la solución final es me repito, es el trágico final del niño, porque 6 años no puede estar en paradero desconocido. Juan, ¿la familia piensa que en algún momento pudo haber algún problema de transporte de droga en ese camión? Vamos a ver, nosotros partimos de la base de que nosotros, guiándonos en el tacógrafo del camión, que es el único testigo real que tenemos, el disco que queda grabado de toda la circulación, replanteamos otra vez la ruta que hizo el camión, hicimos el mismo recorrido y durante 500 kilómetros el camión va haciendo una circulación correcta, perfecta en todo momento. No pasa absolutamente nada, es una circulación normal. Empiezan las primeras paradas y el chofer empieza a ponerse nervioso. Reacciona de distinta manera, intenta perseguir a alguien, de alguna manera forzar más el camión, cada vez se va enfadando más, digamos, reacciona de otra manera, fuerza mucho más el camión y a partir de la última parada es cuando realmente le exige al camión algo que es difícil exigir, que llegue a tope. Llega a tope, cumbra el Somosierra y se lanza la cuesta abajo a todo lo que podía él asimilar en las curvas. Perdóneme, vamos a situarnos en esa cuesta abajo porque tenemos en directo a través del teléfono de su camión a un hombre que fue testigo del accidente y que fue el primero en llegar al lugar exacto del suceso. Salvador Vicente, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Dónde se encuentra usted exactamente a las 10 y 17 minutos de la noche? Pues ahora mismo estoy aquí junto al pantano de Villarreal de Álava. Cuéntenos qué es lo que sucedió aquel día que estamos recordando, el 25 de junio. Pues nada, yo le he adelantado a este camión que están hablando, le adelanté a unos 700, 800 metros en la bajada y bajaba muy despacito. Y luego después me adelantó él al kilómetro y pico a toda pastilla, que fue cuando se dio con el camión que iba delante de mí. Usted llegó al lugar del accidente y ¿qué es lo que vio? No, yo no llegué, el camión me dio a mí también, me afectó a mí. Pero luego usted paró a auxiliar a los que se habían accidentado. Yo paré porque me sacó de la carretera, me sacó a la cuneta el camión porque me dio en el camión mío. Y entonces el hijo mío que venía conmigo y yo nos salimos a auxiliar a un señor que cayó en medio de la carretera y se le rompieron las 2 piernas. ¿Usted en algún momento pudo percibir la presencia en el camión del niño de Juan Pedro? No. El chaval yo creo que no iba en el camión. ¿Y por qué? Pues porque allí yo no vi nada, ni mi hijo tampoco, y lo único que ocurrió que según estábamos tapando al señor este que se rompió las piernas, con las mantas que yo llevaba en la litera del camión, pues vino una furgoneta, una vané blanca, y estuvo allí parada, pues nada, segundos, a ver qué podía hacer, porque dijo que su mujer era enfermera, se salió la mujer también de la furgoneta, estuvieron viendo al señor este que tenía las piernas rotas, se volvieron a montar en la furgoneta y se largaron para abajo dirección Segovia, que
que no se veía ya con el humo que había del ácido sulfúrico ese que llevaba la cisterna. Usted mantiene, por tanto, que en esa Nissan Vanette no iba el niño Juan Pedro, iban solo ese matrimonio que se paró para ayudar. Eso ya no lo puedo yo decir, porque la furgoneta Vanette era cerrada y el matrimonio iba adelante, pero atrás no sé qué llevarían. Salvador, pues muchas gracias por atender nuestra llamada en directo, que tenga un buen viaje. ¿Usted llega hasta dónde? ¿Hasta Madrid viene? Sí, yo voy hasta Madrid, pero bueno, ahora me voy a quedar a dormir ya. Pues mucho cuidado en la carretera y que llegue bien a casa mañana. Bien, vale, muchas gracias. Gracias a usted. A mandar. En este caso podemos asegurarles que se plantean muchas hipótesis y yo me gustaría contarles un sueño, algo tan simple como un sueño. Nos lo ha contado un empresario que no quiere dar su nombre. No lo hace simplemente porque tiene miedo que alguien, no que pueda reírse de él, sino que lo pueden utilizar, pues hombre, en su trabajo alguien puede utilizarlo en plan de broma y no es para broma su sueño, al menos él cree que no es para broma. La víspera del accidente se despertó sobresaltado. Había soñado con el accidente de un camión y con un niño que salía con la memoria perdida y que se situaba en un camino forestal junto a una valla. No le dio mayor importancia, pero cuando compra el periódico al día siguiente, reconoce en la foto de Juan Pedro el niño de su sueño. Un año después vuelve a soñar con este joven. En su sueño se le aparece Juan Pedro y le dice: búscame porque me traslada una familia de gitanos que es la que me tiene en una cabaña. No le da tampoco mayor importancia, pero cuando pasan los días decide ir al puerto de Somosierra, al lugar del accidente, a ver qué es lo que puede encontrar allí, que por lo menos le tranquilice después de haber soñado esta historia. Va al puerto, patea el lugar del accidente y no encuentra nada. Cuando ya cree que tranquilo puede volver a su casa, se para en un bar de las inmediaciones del puerto a tomar un café. Allí le pregunta al camarero: oiga, ¿no habrá por aquí un camino forestal con una valla donde pueda yo hacer unas fotos? Le dicen que efectivamente, que ese camino forestal existe y que está a muy pocos metros del accidente del camión. Vuelve de nuevo, ve el camino, ve la valla, se asusta y piensa que si sigue buscando hubiera encontrado también la cabaña a la que hacen alusión sus sueños. Por tanto, él mantiene que sus sueños le dicen que el niño está vivo, que alguien lo encontró después del accidente y que se lo han llevado fuera de nuestro país. Es un sueño, pero aquí los sueños también valen porque no hay nada que pruebe dónde puede estar este niño. Vamos a volver a Cánovas a hablar con sus abuelos, con María fundamentalmente. María, buenas noches de nuevo. Detrás de la puerta de la casa. ¿Dónde está María, que no la veo? Pues es que ya estoy aquí. Ya nos ve. Sí. Bueno, ustedes siguen buscando a su nieto todavía y esperan seguir buscándolo hasta que le encuentren. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Usted sigue manteniendo que alguien se lo pudo llevar. De todo lo que ha oído esta noche, ¿qué es lo que más le convence, María? Por supuesto que está vivo, Lo que me convence es eso de que podía estar con la familia gitana. Que eso es más. Se lo encontrara y se lo llevara. Es más un deseo, ¿verdad, María? Desde luego que sí. Bueno, ¿ustedes cómo han buscado a su nieto en los últimos años? Porque no han desfallecido en ningún momento. Buscándolo sin parar, a donde quiera que nos dicen que puede haber alguien que nos pueda dar alguna pista, sea evidente, o sea quien sea, ya que vamos. ¿Han recibido alguna llamada comunicándoles que habían visto al niño? ¿Dónde podía estar? Sí, muchas llamadas, ¿Cómo las comprueban? Pero todas han sido inútiles. ¿Ustedes las comprueban una por una? ¿Va la familia a comprobarlas? ¿Llaman a la policía? ¿Qué es lo que hacen? Claro, pues de seguida a ir a buscarlas directamente. Mi hijo los llamaron un día por la mañana y de seguida a Barcelona, que estaban en Barcelona, pues enseguida cogió mi hijo el coche, que no había estado nunca en Barcelona, ni él había viajado mucho, cuando ha viajado ha sido ahora en el accidente de su hermana, y enseguida cogió el coche y se fue a Barcelona. Pues nada, llegó, y efectivamente había un niño que es que le parecía, que yo cuando me enseñó la fotografía digo, pero nene, ¿te fijas bien, hijo? Si parece el Zagal, dice, no mamá, que desde cerca no es. Enseguida a Barcelona, a donde quiera, a Baza, a todos sitios, hasta incluso el domingo, este domingo próximo, a pasar. Fueron a Valencia, porque había un curandero como vidente que dicen que acierta las cosas, y allá que fueron. El próximo viernes tenemos una cita para ir también a otro que dicen que está cierto, que está vivo, y que si nosotros queremos que lo va a traer por mediación de lo que sea, y desde luego pues iremos, porque yo creo que mi nieto está vivo, en algún sitio. Usted mantiene la esperanza, por tanto, de que su nieto, que lo van a encontrar y que pronto volverá a casa. Que tengo la esperanza esa de que está vivo. ¿Usted cree que la habitación del niño la mantiene tal cual cuando desapareció? Igual que la dejó.
Igual que la dejó. Todas sus cosas igual que se las dejaron. María, no queremos verla sufrir, vamos a acercarnos al bar, puesto que los vecinos de Los Cánovas, en Fuenteálamo, comparten angustia con esta familia. Juan. Todo el mundo, todos los conocidos, y aunque no lo conozcan, todo el mundo sufre y lamenta el caso. Vamos, como les decía, al bar. Juan, buenas noches de nuevo. Sí. Juan, ¿me escucha? Sí. Vamos, si le parece, a dar hacer un repaso a lo que se hace en el pueblo para intentar localizar al niño. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo se organizan para que la búsqueda de Juan Pedro no se interrumpa 6 años después? Pues mire, háblame. Le estamos escuchando, Juan. Sí. Mire, en todo el pueblo está como su abuela estaba diciendo hace un momento. Porque todo el mundo está que dice que no está el niño muerto. El niño se lo llevaron pues antes del accidente. El pueblo cree que fue así. Y luego todo el mundo cree que el niño está vivo porque no hacen más que llamadas por teléfono, el uno que está en tal sitio, el otro que está en otro, y desde luego creen que está vivo. Vamos a escuchar, Juan, a los vecinos que tiene usted a su lado. Vamos a empezar a hablar con ellos, si les parece. Cuéntenos, por favor, cuáles son las teorías que ustedes manejan de lo que han oído esta noche, qué es lo que creen que se acerca más a la realidad, a lo que pudo pasar ese 25 de junio del año 86. Bueno, pues yo opino con lo que ha dicho Juan García. Vamos, es lo que más cerca está del caso. Y, en fin, es lo que yo más barajo. Yo estoy con lo que dice Juan, que yo creo que fue quitado antes del accidente. Eso es mi opinión. ¿Usted mantiene que el niño salió del camino antes del accidente? Sí, yo creo que sí. Vamos a pasar el micrófono a otro de los vecinos del pueblo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión, desde luego, la opinión que tengo yo es que el niño no pudo desaparecer con el ácido, porque el niño tenía 12 años y estaba muy desarrollado, y para todo el pueblo es imposible de que el ácido le metiera mano. Algún resto tenía que quedar, porque los padres iban en el camión y quedaron los restos de ellos. Entonces, mi opinión es que yo creo que se lo quitaron antes de tener el accidente. Vamos a pasar el micrófono a otro vecino, a ver si hay alguna otra versión en el pueblo de lo que se habla en el día a día. Buenas noches. Yo pienso que se lo quitaron antes de llegar. ¿Por qué? A subir al puerto. ¿Por qué piensa que se lo quitaron? ¿Porque habrá alguna causa? ¿Cuál es la causa? Si el camión hace 2 o 3 paradas, pues por algo sería. ¿Podía tener algún problema, Andrés, el camionero, para que le quitaran a su hijo? ¿Le presionaría a alguien? Pues le presionaron, creo yo. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Nunca se lo han planteado en las tertulias de café? De vez en cuando lo planteamos y tal, pero tampoco lo podemos asegurar. Vamos a pasar el micrófono a otro vecino. Buscamos una última opinión en el bar de Los Cánovas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su versión de lo que pudo pasar aquella tarde, aquella noche con el camión? Mi versión de lo que pudo pasar aquella noche fue que al salir del restaurante a Andrés le quitaron Juan Pedro, que era su hijo. Entonces para mí, desde luego que se lo quitaron. ¿Por qué? No estaba, por supuesto, cuando tuvo el accidente en el camión, pero de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Pero por qué le quitarían a su hijo? ¿Por qué? Pues no lo sé. Habemos tantos piratas en esta vida, desde luego, y la justicia para mí es que no se dedica prácticamente a buscarlo. Pero que claro, se lo quitaron, desde luego. La criatura para aquí, para la pedanía de Los Cánovas, estamos totalmente cierto, y lo tenemos bastante cierto, de que el crío está vivo. Está vivo y en algún lugar. ¿Dónde? No lo sabemos ahora. Está vivo. Perfecto. Hay una opinión que han dado desde este lugar, desde Los Cánovas, en la que hay una duda, que el niño pudiera en algún momento haberse disuelto en el ácido sulfúrico. Es una teoría que tampoco queremos desechar. Y está con nosotros Lucas Hernández, catedrático de Química Analítica de la Universidad Autónoma de Madrid. Señor Hernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Realmente hay alguna posibilidad de que el niño pudo disolverse en el ácido? Bueno, las propiedades del ácido sulfúrico, como sabemos los químicos, tiene una primera propiedad deshidratante, en la cual con un gran desprendimiento de energía. Cuando está concentrado tiene una propiedad oxidante, con lo cual la materia orgánica puede ser oxidada incluso hasta CO2, sobre todo en caliente, y tiene sus propiedades ácidas, que puede actuar como disolvente
y de hecho en la síntesis de ácido fosfórico se utiliza el fosfato cálcico. Yo le pediría, señor Hernández, que no sea tan técnico porque nos podemos perder. Es decir, en definitiva, si el niño quedó envuelto por ácido sulfúrico, ¿pudo quedar disuelto dentro de ese ácido o no? Evidentemente, si le cayó sobre el niño una cantidad grande de ácido sulfúrico y estuvo en contacto con él durante un periodo de tiempo relativamente largo, pudo ocurrir. Ahora, ¿ocurrieron los hechos así? Pues no lo sabemos. Hay, por tanto, una posibilidad de que eso pudiera ser real. Ustedes hicieron para Televisión Española un experimento, lo hemos visto en parte en nuestro reportaje, pero la muestra fue tomada un año después. ¿Eso es poco indicativo para poder asegurar que realmente el niño estaba o no estaba dentro del camión? Evidentemente yo hice los análisis aquellos, además los hice yo personalmente, nadie de mi departamento, y había ligeros indicios de que allí había habido algo de materia orgánica disuelta. Por ejemplo, pues había una concentración de fosfato que en la cabina del camión no tenía por qué estar, había alguna traza, recuerdo, de arsénico, había trazas, había una concentración también de magnesio, sobre todo, creo recordar, que en las muestras que habían tomado en la parte de atrás, en la parte de la cabina. Pero claro, cuando los análisis se hicieron, había transcurrido pues año y pico. Aparte de eso, yo después fui a ver la cabina del camión y la encontré en un estercolero. Evidentemente en esas condiciones de la muestra pues no se puede decir, no se puede dar un resultado global y ni nada de eso. Pues son muchas las preguntas que nos hacemos, muy pocas las respuestas que encontramos. En cualquier caso, en su mano está, si ha visto a este niño, a Juan Pedro, ayudarnos, puede llamarnos a nuestros teléfonos. También les hemos pedido esta noche que nos ayuden a encontrar a otras muchas personas. Vamos a ver cómo ha ido su colaboración. Volvemos a nuestro set de teléfonos. Javier, ¿cómo ha ido la noche? Pues en estos minutos hemos estado trabajando en la localización de Maite Barbero Treviño, una joven de 20 años que desaparecía en diciembre del 89 en Madrid. Estamos en comunicación con la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Don Lucio Serrano, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted cree haber visto a Maite en Torrejón? Pues sí, señor. ¿Cómo puede estar usted tan seguro? ¿Es un buen fisonomista? Sí, porque también hablé con una compañera suya y me dijo, ¿usted? Sí, digo, porque hace unos días vi a un amigo mío aquí, hace que no lo veía, 16 años, en Torrejón, y le conocí en la primera, además con gafas, que ya cambia, ¿no? Entonces, por tanto, ¿usted cree que realmente se trata de ella? ¿Usted realmente cree que se trata de ella? Sí. ¿En qué zona de Torrejón la vio? En el Parque de Cataluña. Parque de Cataluña, en Torrejón de Ardoz, con una parada que hay de autobuses. ¿En varias ocasiones o solamente una vez? Solamente una vez. Solamente una vez. Sí. ¿Cuándo fue? Pues cuando ustedes cambiaron el día del programa. Ajá, o sea, hace un par de semanas a lo sumo. Exactamente. Señor Serrano, muchas gracias por su colaboración. Buenas noches. De nada a ustedes. Son los indicios sobre los que estamos trabajando esta noche, unos casos sobre los que esperamos poder ofrecerles novedades el próximo martes. Por cierto, Ernesto, que quizá deberíamos avanzar a nuestros espectadores algún tema relativo a nuestro próximo programa. Tal vez algunas de las personas de las que nos siguen habitualmente programa tras programa recuerden unas imágenes que hace ya varias semanas mostrábamos. Se trataba de una mujer que deambula habitualmente por las calles de Madrid. No se trataba en ese caso de localizarla, puesto que sabíamos perfectamente en dónde se encontraba, ustedes la están viendo en estos momentos en sus pantallas, sino de identificarla. Pues bien, el equipo de Quién sabe dónde ha conseguido desvelar la identidad de esta persona y trabajamos en estos momentos para reconstruir la historia que la llevó a vagar por las calles de Madrid. No se pierdan el encuentro con su familia porque es realmente emocionante. Pero como les decimos, será el próximo martes. Hasta entonces. Gracias, Javier. Son las historias que les estamos contando que recuperamos aquí martes a martes. La verdad es que eso nos queda ya despedirnos. Queremos hacerlo de María. María, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Que tenga suerte y que encuentren a su nieto Juan Pedro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos ya en la despedida. La búsqueda, una casualidad puede ser importante. Les esperamos el martes que viene a las 9:15. Buenas noches.